Hola, hola, un saludo a todas las personas de mente disruptiva. Les damos la bienvenida a nuestra transmisión psicoeducativa con el tema tan hermoso y tan importante, Gente salud disruptiva, les mental damos la en bienvenida a nuestra personas con transmisión psicoeducativa discapacidad con el auditiva. Mi nombre es Marisol y es un placer aprender junto a ustedes sobre este tema que a mí en lo personal me encanta, es un placer para mí y que es importante visibilizarlo cada vez más. Así que le voy ir dando voz a cada persona que nos acompaña en esta transmisión para que se presente ante ustedes y antes de dar el inicio, Jazz, adelante, por favor. No, no te escuchamos, bueno, yo no te escucho. No. Aquí es Marisol. ¿Mande? ¿A quién le habla? A Jazz, Yasmín. Ah, ok, ok, ok. Bueno, igual ahorita si ya resuelve, las situaciones con su micro, esperemos que sí. También quiero darle la voz a Erika Asmeric, que nos acompaña el día de hoy. Ella es una super influencer juarense, aún no se lo cree, pero lo es, y esperemos que toda la comunidad que le sigue también nos ayude a visibilizar la importancia de, por lo menos, aprender lengua de señas mexicanas como oyentes para aportar más a la inclusión. Erika, adelante, porfis. Ay, muchas gracias. Fíjate que ya me lo estoy creyendo porque resulta que hay una empresa que tiene bastante credibilidad en el país y bueno, pues me dieron unas estadísticas y dije, ok, sí se está convirtiendo esto en un trabajo y bueno, pues vamos a aprovechar esta plataforma que tenemos para precisamente hablar de temas importantes. Y pues estoy encantada de estar invitada en esta noche también aquí a pensar de forma disruptiva y bueno, pues aprender más que otra cosa. Aprender es lo más importante. Muchas gracias. Y en cuanto a los especialistas invitados de este día, a mí me encanta hablarles siempre a ustedes de sus estudios, de su trayectoria, para que quienes nos escuchan sepan que es información valiosa de personas preparadas las que tenemos aquí cada semana y están listas para aprender y para brindarles sus conocimientos y atenderles profesionalmente. Y bueno, primero me permito presentarles a Juan Alberto Ordaz Betancourt. Él es licenciado en psicología de la escuela Carl Rogers. Se ha preparado en logoterapia y tanatología y en diversos cursos de lengua de señas mexicana en áreas como salud, servicios generales, religión y psicología, desarrollando las habilidades para la enseñanza de la lengua de señas mexicana y sigue preparándose constantemente como intérprete. Él se denomina como intérprete en formación. Es expositor, conferencista y está capacitado para brindar atención psicológica a toda la población, pero también a la comunidad sorda en lengua de señas mexicanas. Además de brindar este acompañamiento terapéutico, también ha fungido como instructor de curso de lengua de señas mexicanas en ICATEC, Safran, UTEC y ha sido maestro de diversos centros de atención múltiple en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, bienvenido Alberto. Y bueno, creo que para Alberto y para mí, para muchísimas personas a nivel local e internacional, chicas, pongan atención a este currículum, porque el siguiente invitado es una eminencia en casi todo lo que ha emprendido y él es el querido doctor Aarón Pedraza Rodríguez. Es una persona con discapacidad auditiva. Es el primer nadador mexicano sordo a nivel mundial en aguas abiertas. Es campeón mundial de natación en aguas de mar, aguas abiertas, y campeón nacional también de aguas abiertas. Es maestro en educación especial nivel preescolar, primaria y secundaria.
Y ojo, fue el primer licenciado en enfermería sordo de México y de Latinoamérica, además de que es director de Educasor e Inclusión en la Salud México, conferencista nacional e internacional, y sus temas son sobre todo motivación, superación, discapacidad y resiliencia. Es especialista en la inclusión en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y últimamente obtuvo el grado de doctor en educación especial y también ahí tienen su libro, lo pueden comprar. Mis ojos no son invisibles. Es un gran honor recibirlo aquí, doctor. Y adelante, no sé si nos quiera saludar, hablar. Muchas gracias, gracias Marisol por la invitación, gracias al intérprete Juan. Será un gusto compartir en esta plática. Gracias. Y bueno, Juan Alberto, estamos listas y listos para escuchar este importantísimo tema que es salud mental en personas con discapacidad auditiva. Oh, listo, listo. ¿Sí me escuchan? Ok, ok. Prendí de hecho el micrófono porque luego se me va. Muy bien, perfecto. Bueno, como bien decías, Marisol, así es el tema de hoy. Es muy importante de, pues, sensibilizar, concientizar, de dar a conocer, ¿verdad? Y más porque, pues, es de mucha necesidad, muchísima necesidad de urgencia de que las personas que nos están viendo a nivel sociedad, ¿sí? Sepan de la importancia, pero sobre todo, ¿cómo importante? ¿A qué nos referimos? Bueno, salud mental hacia aquellas personas que no pueden escuchar, como los otros oyentes, en este caso, a las personas sordas o personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Totalmente de mucha importancia porque en los diferentes contextos pasa que precisamente hay dos o tres o varias personas sordas en ese contexto y dicen, bueno, por ejemplo, en las escuelas, pues estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí pues para aprender y pues los maestros no son inclusivos. Los compañeros, por ejemplo, alumnos hacen el bullying, entre otras cosas. Pero también hay que ver, también hay que revisar otros contextos como es la familia. Dos, a nivel sociedad, ¿a qué me refiero con la sociedad? Los grupos y voy a hacer esta seña que se usa mucho a nivel oyentes, ¿verdad? Disque grupos de amigos, ¿sí? Pero realmente, pues, o sea, ahí se puede ver, ahí se puede revisar, checar que no, o sea, grupos de amigos, como amigos, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Porque amigos, ¿qué significa? Que es una relación de personas, de dos o de muchas personas que no son parte de una familia, pero que van formando vínculos de apoyo, ¿verdad? De esos grupos que van a reuniones sociales, entre otras. Pero, ¿qué sucede cuando una persona sorda quiere incluirse? Pues, ¿qué pasa? Bueno, pues aquellas personas pues, que desconocen este tema, ¿verdad? Pues dicen, no sé qué me quiere decir, ¿cómo le hacemos para hablar con esta persona? Pues mejor a un lado, ¿no? Ese tipo de aspectos.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay esta seña? Significa rechazar, rechazo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando a alguien, a una persona lo rechazan? Pues se siente por dentro muy mal, como decir, "Uy, pues ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué pasa?". Y por dentro es cuando uno se va sintiendo deprimido, ¿sí? Entonces, a nivel social, ese es un factor importante, ¿sí? Que las personas sordas quieren integrarse y pasa eso, no siempre, no siempre, porque pues gracias a Dios, ya hay personas que ya están ya conociendo ya más lo que es a la comunidad sorda, la lengua sería mexicana, y es cuando dicen, un sordo, ay, qué padre, pues vamos a intentar comunicarnos, ¿no? ¿Y cómo se empieza? Con la mímica, y después con las señas, ¿verdad? Que ahí es a través de, por ejemplo, si la persona sorda que es una especialista, ¿verdad? Acerca de su primer lengua, ¿verdad? De su primer idioma, lengua. Entonces, ahí esas personas dicen, pues él nos puede enseñar, ¿verdad? O ya en otros ámbitos, por ejemplo, cursos con maestros sordos a nivel virtual, entre otros. Ese es uno. Dos, a nivel familiar. Aquí es donde entra, que de hecho yo he hablado ya de este tema en otras ocasiones, lo que es el duelo, ¿sí? Que por ejemplo, es una familia, papá, mamá y 3 hijos, ¿sí? 3 hijos. Pero de estos 3 hijos, uno es sordo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues con los papás no saben cómo tratarlo, ¿sí? Ahí es un reto o un obstáculo que de hecho el profe Aarón o el doctor Aarón lo sabe, porque pues él me ha comentado de su experiencia y a la vez pues la experiencia de algunos sordos con el que el profe Aarón pues se ha comunicado, ha convivido, ¿verdad? Igual él nos dirá su perspectiva, ¿verdad? Su opinión personal, ¿sí? Porque él ya pasó por esto. Entonces, seguimos. Dentro de lo que es la familia, ese es un factor de cómo los papás pueden tratarlo, ¿no? Y los hermanos, ¿sí? Y luego, ese es un duelo y el otro es también de que, duelo, ¿por qué? Porque pues tienen un hijo con discapacidad, ¿sí? Entonces, ahí es un reto, pero también la otra dificultad es el niño, el joven, ¿sí? El niño sordo o joven sordo que él ve, dice, bueno, yo soy sordo, sé esto, pero mi familia no, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces ahí es otro. ¿Y qué tipo de emociones se genera? ¿Qué emociones? Bueno, primero, enojo. 2, rencor. 3, decepción. Que esta seña también se puede referirse a depresión. También depresión. Aunque en depresión está esta, pero esto es en ASL, ¿sí? Depresión, esta también, que se están destruyendo por dentro, que sienten, o sea, que se sienten totalmente, que se sienten solos. Ese es otro, ¿sí? Todas esas emociones son las que se generan, ¿verdad? Al momento de tener estos obstáculos. Bueno, ya dije 2 pilares. El otro a nivel laboral. Antes, el profesor me lo había comentado, que antes en las empresas o maquilas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entra a trabajar
una, dos o varias personas sordas, ¿sí? Varias. Pues bueno, el objetivo es trabajar. Ok, bueno. Pero ¿qué pasa? El jefe, ¿qué dice? ¿Cómo le hago para hablar? O sea, no lo entiendo. Los compañeros igual. O sea, como que dicen, pues ¿cómo le hacemos para comunicarnos si no sabemos señas? ¿Sí? Bueno, hay una solución. Hablen, contraten, ¿sí? Contraten a una persona especialista en el idioma que le pertenece a la comunidad sorda, ¿sí? A una persona capacitada, ¿sí? Que esté entrenada, preparada para capacitar a los empleados, ¿sí? A los empleados de la empresa. Les puedo compartir como decías Marisol, precisamente a mí me tocó en el mes de marzo ir a capacitar a los empleados, ¿sí? A los empleados de la empresa Safran, ¿sí? Safran. Fui a capacitar y ellos ya sabían lengua de señas mexicana, ya sabían en cierta parte, no mucho. Entonces, ¿qué hizo su servidor? Bueno, pues les enseñó por los temas básicos y así rápidamente agarraron lo que fue los temas y ellos me compartieron a mí que ellos tienen compañeros sordos. Entonces ya con ese curso o sesiones que se les dieron, inmediatamente empezaron a comunicarse y ya, ¿qué pasó? Rompieron barreras de la comunicación. Y eso es muy importante. En maquilas, por ejemplo, si hablamos de trabajo, o hay otras áreas. Bueno, a laboral, pues son maquilas. Otro, escuelas, que hace mucha falta, sí, capacitar a los maestros, maestras, porque sí hay bastante falta, o sea, hay más que trabajar y sobre todo concientizar. El doctor Aarón igual lo comentará en lo que es nivel educación, ¿sí? Que como experiencia de su servidor, que como decía Marisol, yo trabajé en CAM, Centro de Atención Múltiple, precisamente yo viví esa área y de que hay gente que dice, no, pues ¿para qué me sirve? No, pues no lo voy a usar. ¿En qué? O sea, en en algún momento de su vida, le puede llegar un alumno sordo o muchos alumnos sordos. Entonces, ahí cómo le vas a hacer, ¿sí? Educación, el área del doctor Aarón. Salud, por ejemplo, los hospitales. ¿Por qué? Porque pues Aarón, como decías Marisol, Aarón es el primer licenciado en enfermería pues, de América Latina, ¿verdad? Bueno, Latinoamérica, bueno, América, ¿sí? Entonces, básicamente, y de aquí, de la ciudad de Chihuahua, de la UACH. Y él sabe en el ámbito de salud que también hace mucha falta. Que de hecho, desde que empezó la pandemia, bueno, desde que se dio a conocer y empezamos con los trabajos virtuales, básicamente su servidor empezó a conocer pues personas, usuarias que manejan lenguas mexicanas, usuarios o intérpretes, ¿sí? Personas, usuarias o intérpretes, ¿sí? Desde el ámbito de salud. Por ejemplo, doctoras internistas. Por ejemplo, mencionaré, no me sé muy bien la seña, pues mencionaré el nombre de la doctora Teresita, Teresita Morales, que de hecho es
es amiga de su servidor y también es amiga y compañera del profe Aarón, ¿sí? La doctora Teresita Morales. Otro, el doctor Enrique Batani, que ellos son de Guadalajara, ¿sí? ¿Quién más? Otro. Bueno, si puedo decir sordos. Ay, ¿cómo se llama? Rafael Ceballos, otro, él de hecho es maestro también. Él es paramédico o doctor que examina, ¿no? Que es otra seña también. El paramédico Rafael Ceballos, otro, ¿cómo se llama? Híjole, bueno, no me acuerdo de otro enfermero, pero hay varios, ¿no? Entonces, entre otros, especialistas de la salud que precisamente que la lengua de señas ha sido una parte muy fundamental en la vida de cada uno. Ellos que tienen pues años en el área de salud, ¿sí? Años en el área de la salud, les han llegado pacientes sordos que inclusive la doctora Teresita o la doctora Tere, precisamente ella atendió a una paciente sorda. ¿Cómo la atendió? Bueno, pues a la paciente sorda, precisamente, tuvo una operación y ¿qué hizo la doctora ahí? Le interpretaba todo, todito, lo que le iba a pasar, cómo le iba a operar, entre otras. Ahí está otro área, ¿sí? La siguiente, lo que sería a nivel religión, que en religión, pues, bueno, como en la religión se manejan, pues, las diferentes energías, ¿no? Las positivas, las negativas, pero ¿cómo repercute esto en la salud mental? Bueno, pues la persona sorda, pues, ¿qué es lo que intenta hacer? Bueno, pues intenta socializar, el convivir, y cuando aquellas personas no entienden el idioma, pasa eso, ¿no? Pero las personas sordas quieren ser incluidas porque como bien decías Marisol, otra área del profe Aarón o del doctor Aarón Pedraza, es que él es defensor de los derechos humanos de la comunidad sorda y él trabaja en él, a ver si no, igual el doctor Aarón me puede corregir, en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, pero creo que sí de Ciudad de México, no recuerdo muy bien, más o menos, pero el profe también trabaja ahí, y pues eso es muy importante, pero si puedo mencionar emociones negativas, las emociones negativas o sentimientos negativos y pensamientos como cuáles: ira, enojo, también podemos ver depresión, que ahorita la mencioné, o ¿verdad? Otra, el profe Aarón no me va a dejar mentir, ¿verdad? No me dejará mentir. El suicidio o las ¿qué? Autolesiones también, que sí ha pasado y el profe Aarón me ha compartido, y yo dentro de mi experiencia laboral me han llegado casos así. Entonces ese es otro. ¿Y qué más? Que se alejan, otro. Que se reprimen a sí mismos también. ¿Por qué? Porque aquí en su mente guardan todo. Existe lo que es introversión y extroversión, ¿sí? Introversión, extroversión, ¿sí? En el caso de la introversión, pues se lo guardan. Y las personas sordas son muy tercas, necias, ¿no? Y sí me ha pasado, lo he visto, lo he experimentado, ¿sí? Muy tercas, muy duros, muy necios son, ¿sí? Pero ¿por qué? Yo le preguntaba
hace unos años al doctor Aarón, ¿por qué pasa eso? Y Aarón me decía, porque no hay atención. ¿Por qué apoyo no hay? Eso es, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el que las personas sordas sepan que hay áreas y especialistas que pueden ayudarlos, pero no cualquier tipo de especialistas, que sepan su lengua, esto, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero con esto? Hay un tabú, hay una creencia que dice, bueno, por ejemplo, una persona oyente dice, yo ya soy experto en lengua de señas, pero yo sé lo básico. Óigame, no, ¿cómo que lo básico? Ese es otro. O sea, ¿cómo se va a poder comunicar con una persona sorda o la diversidad que hay de personas sordas? ¿Cómo se le va a hacer? Si, por ejemplo, la persona dice, es que me siento así, o es así, y la persona que sabe básico dice, cariño, no vi eso. Pues ahí está, ¿sí? Como bien dijiste, Marisol, en mi caso, yo tengo el básico, el nivel 1, primer nivel, segundo nivel, sí, tercer nivel, que duró 3 años, y el cuarto nivel y quinto nivel, ¿sí? De servicios generales. Luego el de salud, que ese estuvo más tedioso porque fue primer nivel, segundo, tercero. De hecho, en tercero fueron 2 cursos, 2 clases. Uno por parte de la institución, Mis manos por mi voz, y la otra fue por parte de En Convenio, están en conjunto, ¿cómo se llama? SCORP de la UNAM, también, que ese fue de tercer nivel de salud, el cuarto nivel de salud. Y ahora pues hasta la actualidad, desde el año pasado, no, 2021, desde el 2021 hasta ahora actualmente, quinto nivel de salud. Entonces ya su servidor ya sabe, no, pues depresión, me siento así. Entonces ya por ejemplo, por parte de mi experiencia, pues ya identificó qué es lo que me quiere decir la persona sorda. Y a través de sus gestos, porque pues las personas que sepan básico, no. Tienen que practicar, estudiar más, requiere muchos años. Yo voy ya para más o menos 5 años, pero me falta más. De hecho, conozco personas, bueno, de aquí conozco, pero tengo más contacto con personas intérpretes de Ciudad de México, y voy a mencionar a 2 de ellas. La primera, Nidia Díaz Aroche, que ella es Hobbs. Sí, ella es Hobbs, sí, y ella es intérprete, pero está ahí les va. Ella es especialista en el área de leyes, y el doctor Aarón la conoce, ¿sí? En leyes. Y de hecho ella es perito y trabaja ahí en el Tribunal Superior de allá de Ciudad de México, ¿sí? Siguiente. La que tengo también contacto de allá de Ciudad de México es Daniela Molina, sí, que ella también ella es Hobbs, si no me equivoco también, si no mal no recuerdo, y también ella, pero ella, estuvo estudiando Derecho, y también es del área de salud también, de la salud, porque ella es enfermera. Y otra intérprete que puedo mencionar que tengo trato, la maestra Laura Laura Villarreal, ¿sí? Que ella también es intérprete y tengo el trato con ella. Entonces, básicamente,
me he comunicado, he hablado, me han compartido sus experiencias, ¿sí? Y me han dicho la importancia de la salud mental en las personas sordas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante dar a conocer a la gente y sobre todo otro tabú, otra creencia. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo que le diga al doctor Aarón, por ejemplo, oye, Aarón, ¿tú qué opinas de los psicólogos? Que las personas sordas, que vayan con él, ahí les va, que vayan con él, con el loquero, es otro, ¿sí? Que por ejemplo, que en ese ejemplo de Aarón, que les comento, oye, Aarón, que una persona sorda vaya con el loquero, no se pondrá peor de mal, por ejemplo. Eso no está bien, eso no, eso es un tabú, pero falso, es una mentira. O sea, eso no, o sea, de hecho, tanto sordos y oyentes hay ese tabú, que los psicólogos son loqueros. Claro que no, no. Ya aquí lo voy a decir. Los psicólogos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Brindan el apoyo, ¿sí? El apoyo, el acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, quiero a alguien que me escuche y me dé atención. Eso es. Por ejemplo, los niños sordos, por ejemplo, quieren que papá y mamá los atienda, o sea, que les den atención, que atiéndanme, ¿no? Pero papás no saben esto. Entonces, ¿qué sucede? No, pues bueno, papá, mamá piensan, o un psicólogo que sepa lengua de señas, ¿sí? Ahí está. Pero ahí va, dentro del psicólogo da apoyo, da acompañamiento, pero también brinda herramientas, ¿sí? Para que esta persona, sí, para que esta persona mejore y se conozca a sí mismo. Porque hay veces, o no hay veces, siempre, porque ya de hecho, ya me comentaban que hay veces, tantos los sordos y oyentes, somos ciegos. Somos ciegos. Pero ciegos, ¿cómo? Que no vemos la realidad, que somos o tercos, o necios, o duros. Y el doctor Aarón no me dejará mentir, ¿sí? No me dejará mentir. Entonces, eso es, pues, es la importancia de este tema y la importancia de que las personas que no están viendo sepan la verdad y cómo está la situación. Porque sí hay muchísima necesidad. Listo. Te agradezco mucho esta importante participación, Juan Alberto, sobre todo porque quiero preguntarles antes de darle la voz a nuestro querido doctor Aarón, a Erika y a Jazz, si ellas empáticamente ahorita sienten como esa frustración de ver la lengua de señas, inclusive ahorita al inicio que querían presentarse ante el doctor y era como, ¿qué hago? O sea, hay esto que hasta que no lo experimentas, dices, necesito aprender más, necesito desarrollar estas aptitudes. Pero eso es mi percepción. Chicas, Jazz y Erika, si quieren participar, si quieren expresar sus dudas al doctor Aarón, al licenciado Juan Alberto, adelante. Buenas noches. Sí me gustaría
a dar mi aportación. Me parece muy importante la información que Juan Alberto nos brindó. Y sí, o sea, yo me he sentido muy frustrada al no poderme comunicar con personas sordas. Mi mamá, le comentaba a Marisol que mi mamá tiene una vecina amiga de muchos años y ella iba continuamente a la casa de mi mamá y mi mamá se comunicaba con ella a como podía, ¿no? Y yo cuando la veía, honestamente yo trataba de evitarla, ¿no? Porque no sabía cómo comunicarme con ella y no la quería hacer sentir mal, pero yo sabía que evitándola también era una manera de hacerla sentir mal, ¿no? Entonces sí me frustraba mucho porque yo no sabía cómo acercarme o cómo comunicarme. A mí me encanta hablar y me encanta comunicarme, pero cuando te topas con esto y me cuesta mucho a mí aprender diferentes lenguas, no es exclusivo de la lengua de señas, sino el inglés, por ejemplo, de igual manera. O sea, yo estoy conversando con una persona que habla inglés y la evito, ¿no? Porque no me sé comunicar con fluidez. Entonces, al momento de no saber cómo comunicarme, me bloqueo, me enojo, me frustro y siento que ya no es algo bueno o positivo, ¿no? Porque pues ni los hago sentir bien, ni yo me siento bien, entonces sí es frustrante. Hace unos meses tuve la fortuna, la bendición de tener una niña de 7 años en mi cabina de masajes. Y una niña hermosa, o sea, me sorprendía muchísimo, ¿no? O sea, su chispa, su alegría y su manera de ella de quererse comunicar conmigo. Y con ella lo intentaba y buscaba la manera, pero de una manera divertida, ¿no? De una manera como chusca para involucrarla y que se sintiera en confianza en el masaje. Claro, con ayuda de la mamá o de la tía, ¿no? Logré comunicarme con ella, pero es importantísimo, le comentaba a Marisol, que para mí una de las mejor maneras de solucionar el problema de estar desinformados, pues es que desde kinder, ¿no? Se tuviera un maestro para poder aprender desde esa etapa el lenguaje de señas. O sea, sería importante que la escuela lo pudiera integrar como el lenguaje inglés, ¿no? Que a veces desde kinder lo empiezan a enseñar. Pero creo yo que es muy importante y más porque si yo me siento frustrada a no poderme comunicar, no me imagino las personas que están pasando por esto desde pequeñitos, ¿no? Que ni siquiera en su familia se sienten integrados. Entonces, si para nosotros que tenemos esa facilidad de comunicación, hemos experimentado muchas emociones negativas y nos hacen bastante daño si no las atendemos. No me imagino por lo que han estado experimentando las personas sordas. Entonces, ahorita que nos compartió esta información, digo, wow, esto tiene que llegar a mucha más gente y despertarnos, ¿no? Esa inquietud, esas ganas de poder empatizar y poder integrar a la comunidad sorda. Muchísimas gracias, Jazz. Y Erika, ¿quisieras aportar algo antes de escuchar al doctor Aarón? Sí, y aprovechamos para dejarle una pregunta, doctor. A mí, ahorita escuchándolos, me llama mucho la atención cómo le vamos a hacer en una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes para llegar, porque qué padre, o sea, hay cursos. Ahorita el licenciado Juan Alberto mencionó a muchas personas que pueden ayudar en la interpretación
e incluso mencionó soluciones concisas, de decir, ok, vas a contratar personas con una discapacidad auditiva, entonces contrata también a alguien que pueda apoyar en ese vínculo de comunicación entre los demás empleados o entre quienes laboran y las personas que requieren este contacto, ¿no? Y qué padre, pero siendo bien realistas. Mi hijo estudió toda la primaria, 6 grados de primaria, en una escuela que trataba problemas de dislexia, problemas de lento aprendizaje o como, no sé exactamente las palabras técnicas, ¿no? Pero estaba trabajando allí, había rampas, había especialización, había un cuidado especial para tratar de ser más inclusivos con esos alumnos que tienen situaciones específicas, ¿no? Que a lo mejor tienen discapacidades motrices, que tienen situaciones diferentes. A mí me encantaba poder ver los chavos, los niños, cómo se adaptan fácil. Ellos lo ven natural y dicen, que aquí que pase mi amigo, que pase mi compañero, déjame le doy espacio, porque él trae muletas o porque él trae este aparato especial, porque sus lentes, y todo era muy diferente. En 6 años mi hijo pudo ver normal o ver regular una situación que en otros lugares es muy difícil de lidiar, hablando del momento escolar. Sin embargo, yo de una u otra manera siempre notaba que no había esta inclusión verdadera, porque al final cuando salen de la escuela no están las personas preparadas. Lamentablemente los maestros todavía no saben algunas herramientas que deberían poder traspasar hasta las casas. Los papás no teníamos esta inducción, por decirlo así, para aprender a andar en esta escuela, ¿no? Y comprender cómo funcionan las cosas y cómo llevarlo más allá. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le hacemos? Porque no todos podemos acceder a pagarnos un curso de lengua de señas. No todos podemos pasar todos los niveles que según escuché ahorita, pues son niveles que llevan su enfoque, su trabajo. O sea, estamos hablando de aprender otra lengua. Entonces, es un trabajo a largo plazo. ¿Cómo le hacemos en el corto plazo? ¿Cómo le hacemos en el aquí, en el ahora, para ser estas personas que intentan comunicarse? Porque como bien decías, es frustrante, ¿no? Para mí es frustrante que se me acerque alguien y me quiera vender los dulces o las plumas o y que me hagan una seña y pues que yo me quede así como que, ¿qué digo? Pues porque claro que yo no sé hablar esta lengua. Y entonces, ¿qué hacemos en el presente inmediato? Porque somos, como dije, 1,5 millones de personas y no tenemos los recursos. Y al final de cuentas, quienes somos la mayoría deberíamos ser los que empezáramos a incluir a este círculo a las personas que requieren un poquito más de herramientas. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos para empezar? Porque luego también nos pasa que son un poquito desconfiados, porque lamentablemente ya vivieron temas muy complicados de incluso de estafas y otras cosas. ¿Y cómo le hacemos para decir, oye, estoy aquí y yo no soy una persona que te quiera engañar o embaucar, al contrario, quiero ver cómo te unes a la comunidad, porque al final de cuentas nuestra naturaleza como humanos es pertenecer. Entonces, no sé, doctor, ¿usted qué herramientas prácticas nos pudiera o qué consejo práctico nos pudiera decir para hacer en el inmediato, en el hoy? Porque luego, si nos esperamos a tomar el curso, pues nos va a llevar mucho tiempo. Yo creo que, no sé, yo soy más de ser un poquito más concisa y de ver qué podemos hacer en el ahora. Listo, muy buenas noches. Gracias, Alberto, por la oportunidad de interpretar la información que ustedes procesaron, compañera Marisol. Las otras compañeras también, muchas gracias por compartir. Pues así es, como ustedes saben, yo soy una persona con discapacidad auditiva y es bueno conocer los mecanismos de acción, las alternativas que ha tenido que desarrollar, las propuestas que existen, todo eso que forman parte de mí y de otras personas con discapacidad auditiva, sí, es totalmente la solución, sí. La solución de todo lo que nos pasa a nosotros nos va a servir a ustedes compañeras, para poder modificar la perspectiva actual hacia las personas sordas.
como sabemos que hay diferentes tipos de personas sordas, contextos muy distintos, tipos de discapacidad auditiva, hay personas que escuchan poco, más o menos, adquirió la discapacidad auditiva después de nacer, nacieron con la discapacidad auditiva, hay de todo, pero sí sabemos que la comunicación es vida, sí, la comunicación es vida, y de esta vida tenemos que buscar la forma de hacerles llegar la información, pero la sociedad, por cuestiones culturales, sociales, solo nos limitamos a una sola manera de comunicarse, hablar y escuchar. Aun cuando sabemos que podemos usar otras herramientas como la lengua de señas, el contacto visual, hablar de forma suave, escribir en un papelito, dibujar, apoyarse con los pictogramas, con las imágenes, usar los subtítulos, todo eso que les mencioné son herramientas que nos permiten a nosotros recibir la información y hacernos sentir parte de la vida. Porque sin estas herramientas, recuerden que la parte emocional, la salud mental, en nosotros, en las personas con discapacidad, sí nos afecta, porque vivir aislado, enojarse por algo que no entiendes, la familia que no tiene el interés de aprender la lengua de señas o con otras herramientas, se va acumulando, acumulando hasta que expresamos, porque uno de los mitos que existen hoy en día es que la sociedad piensa que nosotros no tenemos sentimientos, no tenemos emociones, pero sí en la discapacidad existen las emociones, los sentimientos, para que no olviden eso, ¿sí? Y de lo que compañeros, de lo que compartieron ustedes, me disculpo ahorita porque me asomé muy cerca, estoy escuchando el celular, veo muy pues apenas de recuadro, pero sí le entendí toda la información, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que le mencioné y a lo que quería responderles a nuestra compañera, es importante acercarse a la persona sorda, identificar su contexto, su situación, de dónde viene, cómo es la relación con su familia, con la sociedad, para nosotros recabar un informe, que eso nos permitirá empezar por cualquiera de las herramientas que les compartí. Pero hay una muy importante, la lengua de señas mexicana. Es el idioma natural, la lengua natural. Yo sé que la sociedad, las personas, se nos dificulta, sí, pero ¿cómo aprendieron a usar las redes sociales? ¿Por qué aprendieron tan rápido cuando la lengua de señas existe hace miles de años? ¿Cómo aprendieron el inglés? Si la lengua de señas existe mucho antes del inglés. Porque recuerden que la primera persona se comunica por medio de gestos, expresiones y las pinturas que hoy en día se reflejan en las cuevas. Eso, ¿sí? Muchas gracias, compañera, por incluirme. Gracias, Alberto, por la interpretación, ¿sí? Gracias. Muy bien. Y bueno, de una manera muy personal, si es que el doctor nos quisiera aportar algo más de lo que Alberto nos compartió, que es común en la salud mental de las personas con discapacidad auditiva y su entorno, luego son sus cuidadores, sus familias, sus maestros. Y a lo que voy es, si doctor, usted nos quisiera compartir desde su experiencia recomendaciones para la comunidad sorda y su familia y esta atención a su salud mental. Claro que sí. Bueno, como saben que yo tengo discapacidad por cuestión de herencia, sí, por la genética, y sabemos que uno de mis apoyos muy fuerte ha sido la familia. Es importante que la familia tenga la capacidad de empezar desde cero, desde los inicios y sobrellevar el duelo, porque sabemos que toda la familia, al atravesar la discapacidad,
no hay herramienta o un sistema, un protocolo de saber cómo utilizar, porque sabemos que la gente va a decir, tú échale gana, tú puedes, pero ¿por qué decir esta palabra cuando no vive la incapacidad en su propia casa? Creo que ahí hay que saber cuidar las palabras. Yo no podría decirle a alguien, échale gana, porque su duelo es único, es individual de la persona. Simplemente yo podría decir, lo que necesiten, aquí estoy. Creo que este es uno de los modos correctos de referirnos. Así es, mi familia ha sido muy fuerte. También tuve la oportunidad de aprender la lengua de señas a los 5 años, 6 años, con mi maestra Mela Acabada. ¿Sí? Solo señas como parte de la necesidad básica. Apoyarme con los labios, saber cómo decir comer, beber, ¿sí? Otra también fue el apoyo de mis terapeutas privados, una se llama Judith Martínez, alta directora de un centro de atención múltiple en un CAM, allá en Metepec, Estado de México. Ella también me enseñó a redactar, a utilizar el español escrito. En realidad fueron más de 10 años de terapia, para allá, para acá, que por la tarde, por la mañana, los fines de semana. Por eso les invito a ustedes, padres y madres de familia, no se rindan. No van a dar resultado en un año, dos, ni en 5, no. Recuerde que la perseverancia, la paciencia y tener fe, todo se va a lograr siempre y cuando hay que tener disciplina, tener siempre el orden, la organización, el interés. Puede no haber resultado en un año, pero en el segundo año avanzó, pero el tercer año nada, ni el cuarto, pero el quinto, sexto, séptimo año pudo avanzar. Cada persona sorda es diferente, ¿sí? También otro de los apoyos que a mí me ayudó fue el deporte. Así ellos nadaron a las aguas abiertas en el mar, que por cierto ahorita tengo muchas ganas de ir a nadar en el mar. Tengo ganas de levantarme al día siguiente y amanecer en el mar y nadar todo el día. Sí, la natación me ayudó a poder controlar mis emociones, porque antes me enojaba con la gente, renegaba contra mi padre, me enojaba con mis hermanas, me enojaba cuando no tenía nada. Tuve que aprender a ser asertivo, y es cuestión de tiempo, ¿sí? Y pues antes de despedirme, porque tengo un paciente que me está esperando, les agradezco a Marisol, a las compañeras, al intérprete Alberto por la oportunidad. Cualquier cosa pueden preguntarle a Marisol y será un gusto volver a compartir nuevamente con otro tema relacionado a la capacidad auditiva. ¿Sabe qué? Cuentan conmigo. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que su tiempo es muy valioso y no le quitamos más de él. Adelante, aquí nos quedamos nosotros resolviendo dudas y comentarios. Bye, bye. Y Gracias. no, Con gracias a usted. permiso. Bye. Y bueno, ¿no? Yo también, aportaría ahorita a estas dudas, ¿no, Erika? Que a veces son cosas así tan sencillas. Yo creo que luego la respuesta, vi tu carita como que te dejó así de, ¡ouch!, me dolió. Creo que nos dolió a todos y también un lema, no sé, Juan Alberto, si te lo has escuchado del doctor, que es, o sea, yo lo único que no puedo es oír, ¿no? Porque, wow, o sea, no, ninguno de nosotros tenemos ¿Sabes? ni maestrías, ni doctorados, ni Sí, somos primer lugar en muchas cosas o en nada. sí. No, deja tú, a mí lo único que sí me caló, bueno, me quedé pensando en que yo aprendí inglés porque tenía exposición de inglés. Pero ¿cómo aprendo lengua de señas mexicanas si no conozco a nadie que lo hable? Y entonces me encantaría que ahorita nos pudieran dejar los contactos, porque así rápido entré a la página del doctor y vi que da clases gratuitas. Así Entonces, es. estaría muy padre compartir eso, porque no es que no queramos a veces, sino que no tenemos la exposición, porque en el inglés, viviendo en la frontera, tienes exposición para aprender y sin ir a la escuela puedes aprender. Ese fue mi caso, pero en la lengua de señas mexicana yo creo que se requiere como más guía, ¿no? Que nos lleven por lo menos, que nos pongan donde hay, y ya de ahí, pues, sí esforzarnos a aprender, porque sí, tienes razón, así como que, pues sí, es cierto, o sea, a No, veces estar atentos. y hablando de las redes sociales, digo, aquí el licenciado también, él ofrece estos cursos de lengua de señas.
pero también luego te metes a TikTok y bueno, hay personas que te enseñan desde lo básico, ¿no? El abecedario, contar, palabras de cortesía, que es esto de buenos días, buenas noches, mi nombre es, mi apodo es. Entonces, como decía el doctor, no hay pretexto, pero también a mí se me ocurre o recordé de mi curso de lenguas básico, o algún día seré tu colega. Pero, eso, ¿no? El toquecito aquí en el hombro y decir: "Oye", como exagerar, no sé si ustedes notaban que como que exageraba mi gesticulación para que él y quienes nos vean puedan leer mis labios. Esto que decíamos al inicio, no son personas sordomudas, y esto, ¿por qué lo recalco? Porque, como decían ambos especialistas, a quién no nos gusta que nos nombren, o sea, cuando nos nombran existimos. Entonces, qué mejor que nos nombren correctamente. Entonces, no todos son, difícilmente una persona es sordo o muda, ¿no? Son sordos y no han aprendido a expulsar el sonido, pues porque no han imitado, no han escuchado, entonces son sordos. La palabra más fácil y más correcta es decir, es un sordo, es una sorda. No le busque mudito, sordito, está malito. No, no. Lengua, es una lengua de señas. Generalmente decimos lenguaje, pero es una lengua porque pertenece a la comunidad sorda. Y es lengua de señas mexicana porque cada país, incluso cada estado, corrígeme si me equivoco, Lick, cambia algunas señas. Entonces, es lengua de señas mexicana, pero adelante, adelante, Juan Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues como dices tú, de hecho, yo, bueno, con el doctor Aarón y con otros sordos con los que he convivido, inclusive con los intérpretes con los que yo ya he platicado, les he dicho que la verdad me van a volver loco, porque son demasiadas variantes, ¿sí? Como el español, por ejemplo, aquí en Ciudad Chihuahua se usan unas palabras, pero por ejemplo en Monterrey hay otras palabras, en Ciudad de México hay otras, ¿sí? Y en lengua mexicana, pues también. Por ejemplo, la señal de doctor, a mí me habían enseñado tres. La que yo estaba haciendo es esta, doctor. Hay otra, doctor, otra, pero esta casi no la usan, he visto que casi no la usan, esta. Por ejemplo, maestro, que he hecho a una alumna de lengua de señas, de hecho ya estoy enseñando el nivel avanzado. A una alumna el domingo pasado la regañé porque estaba haciendo esta seña. Y yo, ¿qué es lo que quiere hacer, compañera? Profesor, compañera, SRR, compañera, esa no lo haga, compañera. Y de hecho le dije, no haga eso porque un sordo le va a decir y le va a regañar, compañera, peor de la que le estoy regañando a usted. Y se sacó de risa. Porque para decir maestro, profesor, son como 6 señas, ¿verdad? Una, MM, 2, MR, 3, PP, 4, PR, 5, esta, M, 100 hacia adelante, y 6, RR. ¿Cuál se usa más? RR, ya, no se metan en problemas. RR. Y para decir maestría, ¿cómo se le hace? Con la M, maestría. Doctorado, DR. Posgrado, posgrado. ¿Sí? Esas serían las señas, pero hay tantas variantes. Por ejemplo, hola. Yo ahorita usé esta, deletreada. 2, 3, 4, 5 y 6. El profero no usa esta. ¿Cómo estás? Con la C, C, E. B, E. B, A. ¿Y cuál se usa más? Pues está muy variado. Unos usan esta, B con E y otros B y A. ¿Por qué usan esta? Que porque se usan esta, que está son señas inicializadas. Y pues como que no. Y dice, no, pues más sencilla sí. Por ejemplo, hace unos meses se decía
Por ejemplo, esto. Yo ahorita, por ejemplo, ahorita deletreé mi nombre. Yo me llamo Alberto y esta es mi seña. Y decían, no, pues esta, no, pues que esta, no, pues que esta. Y digo, a ver, pónganse de acuerdo, ¿sí? Porque decían, no, esta es para cosas, esto es para nombres propios. Ah, no, esto es para nuestra seña y nombres propios. Esto es para, a ver, por favor. Y ya entre los sordos decían, no, esta, ya, ¿para qué rebujan los oyentes y a los sordos? O sea, hay que usar esta. O sea, entonces sí, regionalismos, seña, regionalismos o regionalismo. O sea, hay muchísimas. Y luego, por ejemplo, la seña de enfermería o enfermera, así. Pero vi otra, así. ¿Por qué? Por el enfermero, que tiene sus plumitas, ¿no? También. Entonces, esa es otra variante. ¿No? Y entre otras más compañías. Hay muchísimas. Lengua de señas, lengua semicana, LSM, lengua semicana, no, hay muchas. Claro. Entonces, exactamente, o sea, eso es todo. Hay tantas variantes, pero ¿por qué hay tantas? Porque no hay una escuela nacional para personas sordas. Si existiera esa escuela, ahí dirían los maestros, esta palabra va a tener 2 señas, esta palabra una, esta palabra va a tener 2, o así. Porque como les dije, maestro tiene 6 variantes. Lengua de señas tiene 3 o 4 variantes, entre otros. Ok, ¿Listo? bueno, aquí notamos un poquillo de la frustración, pero ojo, esto es para cuando ya están más profesionalizados y más inmiscuidos, y eso, básicamente como mi comentario también iba un poco dirigido a esto, ¿no? O sea, aprendamos lo mínimo que es nombrar las cosas correctamente. Entonces, por ejemplo, podemos dejar de decir sorditos, muditos, sordomudos, y nombrarlos correctamente, o de dejar de decir, el lenguaje de señas, cuando, bueno, es una lengua. Eso a lo mejor pueden ser pequeños pasitos, pero pueden aportar a la inclusión. Y bueno, no sé si alguno de los tres tenga algo que aportar a este interesantísimo tema que fue salud mental en personas con discapacidad auditiva, ya para ir perfilando el cierre. Sí, yo para cerrar, sí, se me hizo importante y como algo tan básico, tan simple, ¿verdad? Pero a veces en el bloqueo en que tenemos en la comunicación no lo captamos en ese momento. Y yo más que nada, a mí me apena, o sea, cuando yo no me puedo comunicar, yo soy la que me apeno con la persona de no poder comunicarme con ella. Y ahorita que mencionaba el doctor Aarón, el hecho de escribe, o sea, si realmente tienes el interés de comunicarte con la persona, escribe, o sea, escríbele qué necesitas saber o que se interactúe con esa misma persona para que te enseñe, o sea, que tú puedas mostrar tu humildad, ¿no? Con esa persona y que no la hagamos sentir como que ella es el problema, sino que nosotros realmente somos el problema de no poder comunicarnos con ellos, o sea, y ahorita esa herramienta que mencionó, yo dije, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? O sea, pero en ese momento, o sea, nada más existe en mi mente el bloqueo, ¿no? Así de que, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo le hago? O sea, entonces, ahorita pues ya que nos mencionó varias herramientas, pues son bien simples y muy fáciles de aplicar para podernos comunicar y no quedarnos nada más con el, híjole, pues es que le quería decir esto, pero pues no supe cómo, ¿no? Entonces, no, pues muchas gracias por la información, para mí fue muy importante, muy valiosa, y pues esperemos que pues esto vaya encaminando, ¿no? Para que más personas nos involucremos y pues hagamos conciencia y pues sigamos incluyendo a las personas para evitar, ¿no? Tantas emociones que generamos inconscientemente
por no sabernos comunicar de una manera eficiente. Muchas gracias. Qué bonito, Jazz. Yo sabía que ibas a salir diferente. Erika, adelante, por favor. Fíjense que yo quería preguntar si existe alguna legislación, algo que haga que las empresas empiecen a hacer movimiento. En un segundo recapacité que existe legislación para obligar a las empresas a dar capacitación a sus empleados que no requieren un trato especial, un trato diferente, y no lo cumplen. Entonces, me frustra muchísimo saber que si lo más básico no lo están cumpliendo, mucho menos van a ir a por algo más complicado para ellos, entre comillas, porque al final de cuentas, eh, el trabajo es importante en esta ciudad donde hay tanto trabajo y últimamente yo que estoy un poquito vinculada en áreas de recursos humanos, quiero decirles que últimamente se vuelve más complicado encontrar mano de obra, encontrar personas que quieran estar en los trabajos. Son personas que vienen 3 meses y se van, luego se van otros 6 y las áreas de reclutamiento son áreas muy frustrantes porque no encuentras a las personas. Qué importante sería que pudiéramos recapacitar en eso las áreas de recursos humanos y que pudieran decir, ¿sabes qué? Vamos capacitando, vamos contratando a personas con discapacidades auditivas y a alguien que nos apoye a interpretar y vamos comprándonos unos cursitos, así como se compran cursos para muchas otras cosas que también lo vieran a largo plazo como un apoyo, ¿no? Como una necesidad como empresa. Al final de cuentas ellos pierden más dinero cuando la gente renuncia y hay que volver a contratar. Yo no creo que una persona que tiene una discapacidad auditiva quiera estar renuncie de sus trabajos. Probablemente son unas personas más estables porque batallan más para conseguir trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ojalá que podamos hacer un esfuerzo para empezar a hacer estas cositas pequeñas, a escribir, a aprender las cosas más genéricas, por llamarlo así, y bueno, pues a buscar esos espacios donde se puede aprender todavía más a fondo y que seamos conscientes de que al final todos somos humanos y todos merecemos tener salud mental, todos merecemos estar tratados de la forma adecuada. Ahorita que decía, ya es que decía, ay, es que me da pena, y yo creo que es muy importante también hacerlos sentir parte de nosotros, que no se sientan diferentes, que no se sientan, ay, es que como bicho raro, ¿no? Así que, ay, no, es que no sé cómo tratarte. Yo creo que lo más importante es que aunque no sepa, pues te dibujo, ¿no? Te dibujo una, una tacita de café, ¿quieres café o algo? Yo creo que sí se puede, nada más que no se nos había ocurrido y ahorita estuvo excelente la participación del doctor que nos dice, oigan, pues si son cosas bien simples, ¿qué pasa? Y bueno, pues Okay. de mi parte es todo. Ojalá que podamos seguir aprendiendo de este tema. Sí, yo ya noto a Juan Alberto, porque déjenme decirles que es todo un rollo, hay que hacer ejercicios y se cansa un chorro los dedos y las manos. Ya lo veo, digo, yo sé que está súper preparado, pero también es esto de estar interpretando cansa. Yo desconozco si hay una legislación, volviendo a la pregunta, pero sí tus aportaciones son totales desde esa reflexión personal, Erika, y te lo agradezco. Y bueno, como retomando un poco el tema que todo va junto con pegado, o sea, parece que nos desviamos, pero estas pequeñas acciones aportan a la salud mental de las personas con discapacidad. O sea, ya las estamos incluyendo desde que nosotros como oyentes estamos reflexionando que habíamos tenido invisibilizada a la comunidad, por ejemplo, desde ahí, y que podemos empezar si es que nos nace el interés desde lo más básico. Pero ahora sí, a mí me gustaría que el maestro Alberto nos dejara sus contactos, porque si usted es una persona con discapacidad auditiva que pueda comunicarse en lengua de señas mexicana, yo creo que viviendo desde cualquier parte, ahorita me corregirá si me equivoco, si la atención también puede ser en línea. Eh, yo aquí puse el Facebook de Alberto Ordaz Betancourt, pero si hay otro medio, adelante. Y pues ya si tienes alguna reflexión para el cierre, también el medio es todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Marisol. Pues bueno, para terminar,
Pues como dices tú, ¿qué tipo de atenciones puedo yo brindar? Pues bueno, primeramente, ahorita bueno, tengo dos, ¿cómo se llama? Dos áreas de oportunidad. La primera es donde yo me di a conocer hace unos años de la lengua mexicana. De hecho, la comparto. Bueno, ese es mi perfil, mi perfil personal de Facebook. Me pueden contactar también a través de página, la página de Facebook. Tengo una llamada Las Manos en la Mente, ¿sí? Hay dos, pero hay una que tiene imagen, la otra está totalmente en blanco, esa no le hagan caso. La que tiene imagen, que tiene mi logo amarillo, esa es mi página, ¿verdad? Ahí donde me pueden contactar, ¿sí? Y ahí, ¿qué servicios se pueden dar ahí? Terapia o atención psicológica hacia las personas sordas y servicios, como lo hice hoy, servicio de interpretación también, como también se solicitan que capacite a un instructor de lengua de señas, pues también puedo ser yo, ¿sí? Porque pues bueno, en mi caso, para dar lengua de señas tuve que ser precisamente autorizado para dar estos, para yo poder enseñar. ¿Y quién me autorizó? Pues bueno, el profe Aarón fue uno. Dos, mi maestra, la maestra María Lupita Gil Castillo, que de hecho ahora la que estoy es con ella, ¿verdad? Porque ya es lo que te comentaba privadamente, Marisol. Entonces, la que es mi entrenadora y la que me autoriza es la maestra Lupita, que ella, cuando empecé a enseñar la lengua mexicana en Icatech, ella me dijo, adelante Alberto, déjate caer y darles carrilla a las alumnas. Y eso es lo que hago, ¿verdad? Les doy carrilla. Pero obviamente sí trato de que ellas aprendan bien, porque pues ha pasado de que tienen dudas y yo, a ver, vamos a explicar las dudas bien para que no lo vayan a, por ejemplo, a regar. Por ejemplo, que esté una persona sobre que hagan esta seña, por ejemplo, por ejemplo, que tenga un amigo sordo o así, no sé, y estén en su casa de visita y que diga así, y el sordo diga, caray, caray, espérate, ¿qué quisiste decir? Ah, pues esto, baño, baño. Dijo, tú me dijiste otra cosa. Y me dice, con mi cara de, ¿what? ¿Qué? Y pues yo que dije, dijiste esta palabra. Ay, perdón, baño, 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 baño. Así, por ejemplo, ¿no? Que esas significan falsos cognados. Entonces, ahí en ese tipo de ámbitos hay que tener cuidado. De hecho, yo les he dicho a mis alumnas. Bueno, las manos en la mente, esa es la función, sí, esas tres funciones. Y la otra página que tengo es psicólogo, o bueno, psic, PSIC. Alberto Betancourt. Esa página es para servicios de psicología, para servicios de salud mental, ¿sí? Que puede ser a nivel virtual, ¿sí? Si, por ejemplo, que dice que llega una persona en Ciudad Juárez, sería virtual, por ejemplo. Si es de aquí de la ciudad de Chihuahua, presencial, o ya dependiendo, ¿no? Pero tengo dos servicios, virtual y presencial. Atención en personas, ahí les va, personas también, pues, también igual va de la mano con la de la psicología, perdón, de las manos en la mente, va de la mano. Si un sordo ve mi página y dice, pues un psicólogo, ¿no? O es el mismo psicólogo, pues bueno, atención psicológica para personas con discapacidad auditiva. 3, atención para parejas, atención psicológica hacia ellos, enfocado hacia las parejas. 3, 4, atención en el duelo cuando papá, mamá tienen un duelo de que su hijo o hija tiene discapacidad, y también el duelo en general. 4, atención, 5, perdón, 5, atención hacia las personas que son o pertenecen a la comunidad LGBT, ¿sí? Y 6, orientación vocacional. Tengo esas áreas de oportunidad
y estoy a sus órdenes. Oh, Y muchísimas- frase para terminar, Marisol. Sí. La frase es, todo lo bueno empieza sin barreras. Ay, qué bonito. Creo que las tres nos vamos con esto, ¿no? De decir, bueno, mientras hay vida, mientras hay aliento de vida dentro de nosotros, o sea, la discapacidad más grande está en nuestras mentes. Y allí tiene estas áreas de oportunidad, a la mejor usted pudiera verlo como muy amplio el currículum de LIC, pero no, porque justo en la comunidad sorda se dan estos temas que él maneja. Entonces, me parece superinteresante que él los trabaje. La pandemia nos enseñó que no hay ninguna excusa, ¿no? Ya usted puede recibir la atención en línea. Si su hija, su hijo acaba de ser diagnosticado con discapacidad auditiva y está bloqueado en esa negación, no sabe cómo empezar, cuál es el siguiente paso, aquí está el LIC, aquí está esta opción. Y bueno, nosotras les enviamos un abrazo, todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver asincrónicamente. Y recuerden que en nuestra siguiente transmisión, la doctora Mía Aguirre de la Academia Brasileira Rotaria de Letras nos compartirá sobre los beneficios integrales de aprender idiomas. Le esperamos con sus preguntas y comentarios. Un abrazo y bye bye.